¿Cuál fue tu cita más rara de Tinder? Estaba de vacaciones con mi mamá en Maine, y por pura curiosidad decidí bajar Tinder para ver cómo eran los chicos en esa zona. Matché con uno y la verdad es que era increíblemente dulce y encantador. Teníamos el mismo sentido del humor y la conexión entre nosotros se sentía muy genuina. Pero, claro, estábamos viajando solo las dos en el mismo auto, así que no podía simplemente dejarla y salir con un completo desconocido, así que se lo conté. Fue entonces cuando se nos ocurrió una idea. Inventamos una historia en la que él era un viejo amigo de la universidad que se había mudado a Maine. Mi mamá se unió a nosotros en lo que era una especie de cita, que en realidad fue solo un almuerzo en un lindo lugar de sopas en Portland, Kama Sutra, en el mercado público. Él llevó a su perro y era la persona más amable del mundo. Incluso sorprendió a mi mamá con una bolsa de donuts de papa. Todos nos lo pasamos genial y sorpresivamente no fue incómodo en absoluto. Al final de la cita, me dio un sobre pequeño y me dijo que lo abriera cuando llegara a casa. Cuando lo abrí, encontré unos pines de diferentes lugares populares en Portland y un juego de búsqueda de palabras que hizo con términos relacionados con cómo nos conocimos como Tinder, el nombre de su perro y demás. Definitivamente fue una de las citas más geniales en las que he estado. Cuando nos íbamos, mi mamá me dijo por qué nunca salieron, y yo le respondí que solo habíamos sido amigos, jaja. Pero ella no paraba de decir que ese era el tipo de chico con el que debería estar. Hablamos de vernos de nuevo, pero nunca se dio por la distancia, y al final, él se mudó a otro lugar. Aún conservo una foto de los dos y su perro de ese almuerzo y salimos súper bien en ella. Justo cuando volví a estar soltero, tras el auge de Tinder, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. La relación que dejé atrás era aburrida, monótona y realmente me había derrotado. Así que decidí que era hora de hacer cosas locas y divertidas. Fue así como empecé a coincidir con personas interesantes. Una mujer, un poco mayor que yo, con inclinaciones hacia la Wicca, espíritu libre y una chispa de locura. Perfecta. Nos encontramos el mismo día que hicimos match y compartía prácticas que solo había leído en libros. Una parte de mí estaba asustada, pero como dije, tenía ganas de vivir experiencias intensas. Una semana después, me propuso ir de excursión, claro. Durante la caminata, sugirió que probáramos una sustancia extraña, y yo, sin pensarlo mucho, acepté. En medio del viaje, de repente se despoja de su ropa y me incita a hacer lo mismo. Luego me lleva a un claro entre los árboles para un ritual. En mi mente alterada, pensé que ahí podría estar a punto de ser parte de algo espeluznante, como un sacrificio a Belcebú o algo por el estilo. No. Salí corriendo, medio vestido y al borde de una crisis. Al reflexionar, probablemente estábamos a punto de tener una experiencia de un tipo que sería legendaria. Pero mientras regresaba a casa, no podía evitar mirar a mis espaldas, temiendo que un personaje sacado de True Detective apareciera en cualquier momento. Nunca volví a hablar con ella, aunque más tarde la vi de nuevo en Tinder. Tengo la impresión de que encontró algo en lo que creer. Un par de citas después, los papás nos invitaron a cenar y a ver una película. Así que decidí llevarla para que conociera a la familia. Mi mamá, entre otras cosas, había preparado huevos endiablados, casi 2 docenas de ellos. Lo que no sabía era que esos huevos eran el talón de Aquiles de esta chica. En solo 40 minutos, había consumido casi 20. Era una persona que se veía bastante fit, pero comía como si el mundo se acabara al día siguiente. A mitad de la película empecé a notar que se movía de manera algo inquieta, como si algo no estuviera bien. Poco después, se disculpa para ir al baño y permanece allí, unos 20 minutos. Cuando finalmente sale, me dice que no se siente bien y que necesita irse, así que la acompaño hasta su auto. Al regresar a la casa, pasé junto al baño que ella había visitado, madre de Dios. El aroma que emanaba de esa zona era algo digno de recordar, como un eco de una batalla en los días más calurosos de verano. Es un milagro que quedara pintura en las paredes después de la tormenta que había dejado su paso. Después de usar 2 botellas de desinfectante y de dejar el ventilador encendido durante 1 hora, me atreví a hacer una evaluación de daños. No solo destrozó 2 rollos de papel higiénico, sino que también se llevó una caja completa de toallitas húmedas. Que Dios tenga misericordia de su trasero porque ese día tuvo una maratón. Coincidí con una chica encantadora en una app. Y tuvimos la típica conversación trivial de hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Apenas llevábamos unos mensajes cuando, sin que yo insinuara nada de índole íntima, ella suelta. ¿Qué tal si simplemente tenemos un encuentro físico? La verdad, me quedé atónito porque algo así nunca pasa. Pero bueno, ¿por qué no? Para eso hemos conectado, ¿verdad? Así que fijamos una hora y ella viene a mi casa.
Al llegar percibo que está incómoda, no quiere que la toque ni que la bese, nada. Simplemente se sienta en mi sofá, saca una bolsa de avena de su bolso y me pregunta por un tazón con agua caliente y una cuchara. No me queda otra que complacerla, mientras yo solo puedo observar de manera incómoda cómo se sirve su avena en un silencio que pesa. Después de eso, se levanta y se va. No sé si siquiera se despidió o algo, pero definitivamente no dijo nada más. Me acabo de dar cuenta de que viví una experiencia de desilusión por un plato de avena. Una chica me contactó y me dijo que estaba interesada, pero que tenía que ir a recogerla. Así que conduje hasta su complejo de apartamentos. Ella se subió al coche y parecía muy agitada. Me pidió que la llevara a una estación Shell donde trabajaba. La llevé, ella bajó rápidamente y entró. Cuando regresó al coche, se notaba que estaba más aliviada y me contó que acababa de renunciar a su trabajo. Había ofrecido invitarla a un café, pero ella prefería un trago. Terminamos en el Draft House porque se me antojaba la pizza de ahí y podía pedirla en la barra. Le ofrecí compartirla con ella, y pidió que la hiciéramos con queso de cabra en lugar de queso normal. Abrió una cuenta mientras yo iba al baño y empezó a pedir un montón de cervezas. Era increíble cómo las estaba tomando, y luego pidió otra. El bartender me miró a mí, como preguntando qué estaba pasando. Fue entonces cuando me empezó a contar su historia de vida. Tiene 5 hijos y le dio la mayoría en adopción, pero las 2 que decidió quedándose no viven con ellas. Le pregunté sobre la joyería que llevaba puesta en el cuello, pensando que era de fantasía, casi como para cosplay. Pero no, adoraba a dioses sumerios antiguos como si fuera una especie de Conan. Empezó a explicarme la diferencia entre paganos, wiccanos y la brujería, y me di cuenta de que no llevaba sujetador. Era una mujer atractiva, de piel pálida y muy bien formada. Sinceramente, no lo hubiera creído si no me lo hubiese contado. Rápidamente pidió otra cerveza y una copa de vino. El bartender me preguntó algo y me di cuenta de que todo eso corría por mi cuenta, así que cerré la cuenta. Ella había bebido $45 solo en cervezas, mientras yo apenas degusté una sola. Al salir, dijo que sería un día perfecto para ir al parque. La llevé, y aunque había un poco de barro por la lluvia, no estaba tan mal. De repente, ella me llevó hacia la cancha de baloncesto y comenzó a darme lecciones de salsa. Con el calor y la humedad del día, comenzamos a sudar. Ella llevaba una blusa blanca muy delgada y pantalones blancos. Debo decir que parecía que la blusa estaba diseñada para usarla con otra prenda, porque era tan transparente. Estando tan cerca de ella, noté que no llevaba nada debajo, algo que se notó más a medida que sudaba, no dejaba nada a la imaginación. Ella se acercó a mí mientras bailábamos y, de pronto, me dijo que necesitaba ir al baño. La acompañé hacia donde estaban los baños. Pero a unos 20 pasos de la entrada, se bajó los pantalones y se agachó ahí mismo entre los arbustos. En un parque público, un fin de semana, había un montón de gente caminando a nuestro alrededor. Rápidamente desvié la mirada y, en ese momento me preguntó, ¿qué pensarían tus padres de mí? La miré a los ojos y le respondí, no vas a conocer a mis padres. Fue un error monumental salir en una cita de Tinder tras haber disfrutado de un porro considerable. No suelo fumar, así que me afectan en demasía, y mi ansiedad se disparó. Realicé un largo recorrido en bus y tren para encontrarme con ella. Medía 1.88 metros y yo 1.78, completamente empapada en sudor, probablemente más alterada que yo, y rodeada de humo de cigarrillo. Gran comienzo, ¿verdad? Entramos a lo que creí era su departamento. Y en la sala había una chica, con la que tenía una cita al día siguiente, besuqueándose con un tipo que parecía haber salido de un lugar oscuro. Había gatos por todas partes, y yo soy alérgico a los felinos. En ese instante, estaba tan nervioso que me debatía entre salir corriendo hacia la estación de buses o quedarme. Como buen masoquista escogí quedarme. Ella me dice que en realidad ese no era su departamento, que el suyo está arriba. Bueno, continué en su juego. Subimos las escaleras y me cuenta que usa su espacio como una especie de refugio poco convencional. Así que primero me llevó a la casa de su amiga para acostumbrarme, una maldita granja de ratas. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Comencé a tocar las paredes, asegurándome de que realmente existía. Entramos a su departamento y el olor casi me derribó. Era como el hedor de un lugar olvidado por el tiempo, algo que había visto mejores días. Había basura por todas partes, colillas de cigarrillos apagadas en la cocina, y más gatos, y ratas. Había entre 4 y 5 jaulas que superaban 1.8 metros construidas de tablones de madera y malla de pollo.
Dentro se agolpaban aquellas criaturas, todas enredadas, retorciéndose, cubiertas de desechos y sin espacio para moverse. Debía haber miles de ellas. Supongo que las criaba y las vendía a tiendas de mascotas y dueños de serpiente. Y sí, eventualmente culminé en un encuentro, pero en mi casa. Era el 14 de febrero de 2014 y apenas acababa de salir del hospital. Justo en ese momento se desató una tormenta de nieve impresionante. El autobús la dejó en un lugar, pero ni un taxi ni un Uber se atrevían a ir a buscarla. Así que se quedó atrapada en un Waffle House. Ahí decidí que tenía que hacer algo. Tomé mi Jeep Grand Cherokee y manejé 160 kilómetros por la nieve para conocerla por primera vez y rescatarla. Avancé casi toda la distancia hasta que de repente el maldito hielo negro me hizo patinar y terminé estrellándome contra un poste de luz. El hombre que vivía allí sacó su camión y me ayudó a despegarme del poste. Seguí mi camino, como un caballero con armadura abollada. Finalmente llegué al Waffle House y la recogí. Pero su puerta no se abría porque había quedado dañada. Ella se deslizó por el otro lado, quitando con tranquilidad los pedacitos de vidrio roto de la ventana hecha trizas. Mientras manejábamos durante unos 25 minutos en la nieve, el viento helado revolvía su cabello despeinado de la cirugía. Manteníamos una conversación ligera. Llegamos a su casa y, al bajarse, tuvo que treparse nuevamente por mi asiento. Me dio las gracias y nos despedimos. Más tarde me enteré de que el chasis de mi camión estaba torcido y no debería haberlo manejado. 4 años después, estamos felizmente casados y en un tratamiento de fertilidad para tener una hija. Conocí a un chico con el que fui a la secundaria, y siempre pensé que era realmente guapo y genial. Hacía deportes, lo querían todos, en fin, un tipo popular. No lo había visto en 2 años, pero en sus fotos de Tinder seguía viéndose igual. Así que decidimos ir a tomar un café. Cuando llegó, me quedé en shock. Tenía el pelo grasoso y largo, una barba desaliñada y realmente parecía homeless. Durante nuestra cita, me contó que había dejado la universidad y que ahora tenía un caso severo de TDAH. No podía concentrarse en nada, estaba inquieto todo el tiempo, moviéndose de un lado a otro. Me habló de cómo ahora era uno con la tierra, y para cerrar la cita, me dijo que era gay, y yo soy una chica. En serio, pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Conocí a un tipo en un bar local para tomar unas cervezas y comer algo. Hasta ese momento, la cita iba de maravilla. Estábamos conectando, riéndonos y teniendo conversaciones sin esos incómodos momentos de cháchara superficial. A la mitad de la cita comenzamos a hablar de cosas que soñamos despiertos. Yo le compartí mi sueño de ser músico y luego le pregunté sobre el suyo. En ese instante, sus ojos se oscurecieron y, con una voz casi sombría, dijo: «Me gusta fantasear con ver cómo la luz se apaga en los ojos de mis enemigos, a mis manos». Al principio me reí, pensando que estaba bromeando, pero él mantuvo una expresión seria. Aclaré mi garganta sin saber qué decir, y lo único que logré salir de mi boca fue: «Ah, ¿y cómo lo haces?». Sin titubear, respondió: «Con un arpón». Definitivamente no hubo una segunda cita después de eso, jaja. Salí a una cita con alguien que conocí en una app y elegimos un bar de música en vivo. El lugar estaba en una zona un poco peligrosa de la ciudad, y terminó siendo una experiencia de lo más extraña. De repente, un hombre homeless se nos acercó, y no se trataba de una simple conversación. Primero empezó preguntándonos si quería ver unos trucos de cartas. Cuando nos dio la espalda, nos acorraló, nos obligó a besarnos y luego, para rematar, nos quitó toda la plata que llevábamos. Definitivamente es la historia más rara que tengo sobre un primer beso. Después de eso, estábamos tan asustados que decidimos que no valía la pena seguir con la cita. Entonces optamos por trepar a un árbol en un parque cercano. Pasamos la noche hablando y, por alguna extraña razón, me sentí increíblemente cómoda con él. Para relajarnos un poco, terminamos yendo a comer unos waffles a altas horas de la noche. Desde entonces, nos vemos todo el tiempo. Nunca había conocido a alguien con quien me sintiera tan compatible. Conocí a una chica en una aplicación de citas que no es Tinder, pero funciona igual la liga. Resulta que era una estudiante de postdoctorado. Acepté salir a cenar con ella. Durante la cena, descubrí que no era solo una estudiante de doctorado, sino que ya había terminado su postdoctorado. Tenía 27 años, era originaria de otro país y trabajaba para la versión de su nación de la NASA mientras estaba en la escuela. Después, se unió a una empresa de ingeniería multinacional donde, en sus propias palabras, desarrolló accidentalmente un software que le generó a la compañía una buena cantidad de dinero.
Luego se mudó a otra nación para continuar su educación en una universidad. Eventualmente llegó a una institución Ivy League en Estados Unidos. Mientras daba una conferencia en la costa oeste, un miembro del cuerpo docente de otra Ivy la contactó y le dijo que quería ser su asesor. Unos años después, obtuvo su doctorado y ahí terminó la historia. Le pregunté de qué trataba su tesis y me respondió que no podía decírmelo porque estaba clasificada por el Departamento de Defensa. Así que, en ese momento, estuve a punto de confrontarla sobre su historia, preguntándole de manera diplomática cómo podía creerle. Ella me mostró una lista de sus logros educativos en el sitio web de la universidad, junto con artículos y ponencias que había publicado a lo largo de los años. En la sección de la tesis de doctorado ponía clasificada. Por lo que pude investigar, parece que va a hacer algo increíble en el futuro y estoy ansioso por ver su nombre en grandes publicaciones, porque prácticamente va a salvar al mundo. Desgraciadamente, no funcionó entre nosotros, ya que teníamos 90 minutos de distancia y $8 de peaje. Además, le encanta la ópera y a mí no me gusta para nada, así que no creo que hubiéramos conectado en el día a día. Era una cita que prometía, algo típico de un Netflix y chill. Tenía alrededor de 25 años y ella, una mujer encantadora de poco más de 30, era madre de un niño. Imagínate, ojos azules y cabello rubio, realmente hermosa. Cuando entré, me recibió en la puerta, y ahí, en un sillón reclinable, estaba un hombre de unos 40 años. El hijo de ella estaba en el sofá, viendo la tele. En ese momento, me invadió una mezcla de ansiedad y confusión, como preguntándome, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, ella tomó mi mano y me llevó al sótano, probablemente para evitar que el hijo escuchara lo que iba a suceder. La verdad, la incomodidad era palpable y el ambiente se sentía raro. Resulta que ese hombre era su esposo, y al parecer ella podía hacer lo que quisiera. Así que, mientras él y el niño seguían absortos en la televisión, empezamos a tener intimidad. Fue increíble, pero también rarísimo. Lo más incómodo llegó al salir, cuando cruzamos miradas. Su esposo tenía una mirada vacía, como si ya no le quedara esperanza. Esa expresión me dejó helado. Nunca regresé. Estuvimos platicando antes de la cita, y me explicó que no toma, no fuma y que tampoco se involucra con sustancias potentes. Pero al llegar la fecha, suelta que mañana va a probar un viaje astral con ácido. No podía creerlo. Cuando le mencioné lo que había dicho antes, se puso a discutir conmigo, asegurando que el azúcar es más estresante que el ácido. Claro, amigo, como si eso tuviera sentido. Estábamos en un partido de fútbol y de la nada se volvió agresivo, haciendo unos ruidos raros como gruñidos. Lo peor de todo fue que escuché a las personas detrás de nosotros diciendo: «Mira, estos dos están en su primera cita, no está yendo bien. ¿Ves lo incómoda que se ve ella?» Ahora me parece hilarante, pero en ese momento la pasé realmente mal. Mi primera cita en Tinder fue con un chico de Rumania. Era algo simpático y me parecía fascinante que viniera de tan lejos. Habíamos estado conversando durante una semana y su curiosidad me atrapó. Nos encontramos en un festival, y lo primero que noté fue que su altura era notablemente menor de lo que había imaginado y que su apariencia no coincidía del todo con las fotos. No era un gran problema, todos experimentamos un poco de discrepancia entre la imagen y la realidad. Sin embargo, su elección de perfume resultaba un tanto abrumadora, en un sentido extraño. Después de apresurarnos a recorrer el festival, finalmente nos sentamos a charlar. Le compartí mi pasión por los niños y los animales y entonces él comenzó a narrar anécdotas de su niñez en Rumania, donde solía levantar a los gatos por la cola, lanzándolos a los techos, insistiendo en que no les hacía daño. Hizo también comentarios sobre la forma en que creía que los estadounidenses debían ser más severos con sus hijos. La conversación se tornó incómoda rápidamente y, tras un silencio que pesaba en el aire, encontré la manera de inventar una excusa para marcharme. Para mi sorpresa, él aún deseaba concretar una segunda cita. El siguiente chico que conocí en Tinder resultó ser la mejor cita de todas y llevamos casi 3 años juntos. Era nuevo en la zona, así que ella me recogió para llevarme a su bar favorito a tomar un par de tragos. En el asiento de atrás iban otras 2 chicas que eran sus amigas. A los 5 minutos de camino, una de ellas sugirió que jugáramos a verdad o reto. Así que comenzamos a jugar y en la primera ronda, todos eligieron verdad. Cuando fue mi turno otra vez, opté por verdad nuevamente, pero mi cita me dijo que no podía elegir la misma opción 2 veces seguidas y que ahora debía enfrentar un reto. Acepté y dije que estaba listo para el desafío. Fue entonces cuando una de sus amigas en el asiento trasero exclamó:
te retamos a caminar desnudo por la calle. Me reí, pensando que era una broma, pero luego mi cita detuvo el auto al lado de la carretera y todas insistieron en que debía hacerlo. De lo contrario, me llevarían de regreso a casa. Después de unos minutos de presión, finalmente cedí. Me bajé del auto, me despojé de toda mi ropa y comencé a caminar por la calle. Ellas recogieron mis prendas y comenzaron a seguirme en el auto hasta que llegamos a una intersección. En ese momento, se bajaron y me dijeron que podía recuperar mis cosas una vez que les tomaran una foto para Snapchat. Finalmente, regresamos al auto y nos dirigimos al bar. Después de eso, salimos durante 5 meses. Salí con una chica bastante guapa que conocí en esa aplicación. Todo iba bien, así que decidimos ir a su habitación. Pensé que el plan era tener un encuentro cercano. Pero en lugar de eso comenzamos a platicar sobre nuestras vidas y en un momento me lanzó una revelación. Resulta que es modelo para adultos y trabaja con algunas empresas importantes del sector. Recuerdo que mencionó a Naughty America, una de las más reconocidas. Pasamos la siguiente hora revisando sus videos. Y yo no podía dejar de preguntarle sobre cómo era el trasfondo en la industria. La conversación fue fascinante, aprendí una cantidad de cosas que nunca habría imaginado. Fue una velada muy enriquecedora, definitivamente más de lo que había anticipado. Había estado saliendo un poco con un tipo que conocí en Tinder y todo parecía ir muy bien. Teníamos intereses en común. Era divertido, inteligente, atractivo y, lo más importante, increíblemente amable. Una noche me invitó a su casa, algo que hasta ese momento no habíamos hecho, ya que siempre habíamos tenido citas en lugares públicos. Acepté y la noche comenzó de maravilla. Él cocinó la cena, vimos una película y la química entre nosotros llevó las cosas hacia el dormitorio. Antes de llegar a esa parte, me dijo que quería enseñarme su habitación favorita de la casa. Algo confundida, acepté. Abrió una puerta al lado de su dormitorio y, para mi sorpresa, entramos en un cuarto de bebé. No era un cuarto cualquiera, tenía una cuna de tamaño adulto, un cambiador y hasta pañales. Me confesó que le gustaba hacer juegos de rol en los que él era un bebé y que le haría muy feliz si yo aceptaba ser su mamá. Soy una persona de mente abierta, pero sinceramente eso no era algo que pudiera hacer. Así que, con mucha cortesía, me excusé. Al día siguiente me mandó un mensaje preguntando si reconsideraría mi decisión, pero de nuevo, le respondí amablemente que no podríamos vernos más. Vi a un chico adorable en el metro. Tenía una patineta y una expresión tan melancólica que decidí captar su atención imitando su gesto. Comenzamos a hablar, yo era artista y él músico. Intercambiamos números, hasta ese momento todo era muy bonito. Pocos días después me invita a una cita en un café de su barrio. ¡Qué lindo! Excepto que no sabe cómo llegar a ese café. Le pregunto si es nuevo en la zona y resulta que lleva ya un par de años ahí. Así que, en lugar de eso, decidimos ir a un diner. Me encantan los dinner. Sin embargo, se siente mal por el cambio de planes. Pido un sándwich de queso a la parrilla y el mesero me trae unos bloques de queso asado. Me parece hilarante, pero mi cita está incómodo. Después nos dirigimos a una mesa de billar. Le digo que no soy buena jugando, pero que no debe ser tímido al momento de jugar. El billar es divertido. Pero él se siente mal porque sigue ganando. Terminamos el juego y revela que ahora está sin dinero. Así que yo pago por la partida y por nuestras bebidas, que resultan ser bastante caras. Esto es menos divertido, especialmente porque si hubiera sabido que tendría que cubrir su parte, no habría pedido una cerveza. Su tristeza se hace evidente. Mientras caminamos hacia su departamento, me comparte cosas que no son tan agradables. Tiene casi 30 años, yo tengo 22, sigue vistiendo como un skater y no ha abierto ninguna de sus cartas ni ha tocado ninguna de sus canciones o compuesto nada en el último año. Vive en el sótano de una familia hispana, con quienes no habla en absoluto y que no verían con buenos ojos que una chica fuera a visitarlo, así que tendría que colarme. Eso también lo pone triste. Le sugiero que tal vez no sea buena idea quedarme a dormir y que mejor empiezo a irme. Después de lo anterior, pensé que podría entristecerse por esto, pero esta vez se enoja, no entiende por qué querría irme. Acepto una segunda cita solo para que no me siga presionando. El siguiente fin de semana me contacta para disculparse por la última cita y proponerme una nueva para compensarlo. Le respondo que lo he pensado y no creo que esto funcione. Me dice que estoy actuando de manera egoísta por no darle una segunda oportunidad, lo que solo confirma mi decisión. Pero la verdad, me sentí genial comparando lo bien que estaba manejando mi propia depresión en comparación con él. Era una de esas citas raras. Hay una revista de sátira sobre gatos que tuvo una fiesta de lanzamiento en una librería.
y realmente quería ir, pero nadie pudo acompañarme. Así que acepté salir con un chico que conocí en Bumble. Conectamos bien y nos encontramos en un bar. Antes de que nos encontráramos, le había mencionado que iría a esa fiesta de lanzamiento y lo invité a que me acompañara si quería. Después de unos 10 minutos en el bar, decidimos ir a la tienda, y fue un espectáculo. Tenían una caja de lectura de tarot donde el dueño de la revista usaba una pata de gato falsa para leer tu mano. Luego, la pata de gato te entregaba tu fortuna. Mientras estaba en la fila esperando mi turno, mi cita no podía despegarse de su teléfono. En un momento se acercó y me dijo que tenía que irse. Esto fue apenas 5 minutos después de llegar. Se fue, y poco después me envió un mensaje que decía: no he estado rodeado de tanto gato en mucho tiempo. Nunca más volvió a contactarme. Conocí a un tipo en un restaurante que, por cierto, es dirigido por un amigo mío. El tipo me contó que ese es su lugar favorito para citas de Tinder. Lo curioso es que no paraba de hablar de lo malo que es. Se jactaba de haber tenido una aventura con una mujer comprometida y lo decía como si eso fuera algo impresionante. Insistía en que no tenía sentimientos, que era casi un sociópata. La cosa se puso rara cuando de repente me robó las gafas y se fue para su casa. Pero no solo eso, después tomó una selfie con mis gafas y me la envió, diciendo que si quería recuperarlas tenía que ir a su departamento. Obviamente, le dije que no y seguí disfrutando mi bebida. Al final, regresó, me devolvió las gafas y como si eso no fuera suficiente, lo echaron del restaurante. Conocí a una chica para tomar un trago. La primera cita fue bien, sin señales sospechosas. Para la segunda, acordamos hacer una excursión a un restaurante increíble que está a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Pensé que sería bonito y escénico, además tendríamos la oportunidad de conocernos mejor durante el camino. La recogí y manejamos sin ningún incidente. Durante el almuerzo, empezó a preguntarme un montón sobre experiencias sobrenaturales. Si había tenido alguna, si creía en fantasmas, esas cosas. No le presté mucha atención, para ser honesto. En el camino de regreso, mientras bajábamos por una carretera empinada y sinuosa, me dice que hay algo que necesita contarme. Le digo que claro, y me pide que me detenga. Así que paro, no puedo evitar preguntarme si este podría ser el momento de algo, ya saben, algo más apasionado en medio de la naturaleza. Se vuelve hacia mí, me mira a los ojos y dice: Yu Shanks, esto ha ido bien y solo quiero decírtelo de una vez. Pausa, está bien. Se inclina hacia mí. Necesito que sepas que soy una bruja. Por un momento pensé que esta chica tenía un excelente sentido del humor, y, de hecho, empecé a reírme nerviosamente, pero me detuve al darme cuenta de que no se estaba riendo y me miraba con intensidad. Bueno, está bien. Sí, mira, solo quería decírtelo porque siento que tienes una buena energía, y quizás estés abierto a este tipo de cosas. Oh, gracias. Me cuesta ser tan directa, pero quiero a alguien con quien pueda compartir este estilo de vida. Hay muchas cosas que puedo enseñarte, si estás interesado. Todo el tiempo que decía esto, su mirada era intensa, casi hipnótica. Asentí un poco, y ella volvió a preguntar, esta vez con más intensidad: ¿entonces sí te interesaría? En ese momento, me preguntaba si sus amigos de la hermandad iban a aparecer de entre los árboles, así que, un poco torpemente, respondí: aprecio que me lo digas, gracias, es definitivamente algo en lo que pensar. Arranqué el auto nuevamente y regresamos a la civilización en silencio. No hubo una tercera cita.